se da hoy en día en Colombia tiene que ver con el problema agrario, el problema de la distribución de la tierra. Fíjense que ahorita que estamos en el marco de unas discusiones de un nuevo proceso de paz en el país, lo primero que sale en la agenda es desarrollo agrario. Es decir, ya se sabe que el primer punto de la negociación entre la guerrilla y el gobierno va a ser el tema rural. Y fíjense cómo los actores políticos tienen que ver con el modelo de desarrollo. Ese modelo de desarrollo no nace de la nada, nace de los acuerdos políticos de la sociedad de hacia dónde se debe ir. Entonces, nuestro país, ¿qué fenómenos de industrialización ha tenido? ¿Qué industria ha desarrollado propia? ¿En qué está sustentado hoy el desarrollo económico del país? Fíjense ustedes que si miran las estadísticas de exportaciones en el país, prácticamente estamos dependiendo hoy de la exportación del sector primario: petróleo, carbón. Casi que el petróleo y el carbón son el principal producto hoy que está sustentando la balanza de pago, la balanza comercial del país. Y es decir que nuestra economía, nuestro desarrollo económico nacional está sustentado hoy en exportar petróleo y carbón, que son bienes no renovables, es decir, que son bienes que se acaban, que algún día ya no van a estar. Nuestro país no está sustentado ni en la industria, ni en el agro, ni en sectores transformadores y generadores de valor agregado, sino que está hoy sustentado en sectores extractivos de minerales no renovables, que cuando se acaben, entonces, ¿con qué nos vamos a reemplazar desde el punto de vista del desarrollo económico? Entonces, fíjense cómo un gobierno, partamos de lo nacional y ahorita vamos hacia lo local, cómo un gobierno decide dónde apunta su desarrollo económico. Eso es una decisión de gobierno, una decisión política y una decisión de plan de desarrollo. Dentro de todo lo que yo tengo, ¿a qué le apunto para sustentar el desarrollo económico? El gobierno actual dice: nos cogemos de la locomotora de la minería para sustentar el desarrollo económico del país. Es una decisión política basarse allí. O sea, no vamos a sustentarnos en el agro, no vamos a sustentarnos en la industria ni en los servicios, sino la minería va a ser uno de los sectores fuertes estratégicos que van a impulsar el desarrollo. Eso es una apuesta política del desarrollo económico. Uno puede decir, está bien, está mal, digamos que ese no es como un poco el ejercicio de hoy, sino es un poco explicarles cómo funciona la dinámica del desarrollo económico y de la apuesta económica del país. Fíjense, países, por ejemplo, ahorita en el marco del TLC con Corea, fíjense cómo Corea hace muchos años no era, digamos, un país relevante en el escenario internacional, pero decidió Corea cerrarle las puertas a la importación de vehículos o limitarle la entrada a la importación de vehículos y empezar a desarrollar una industria propia de automotora, de vehículos, y crearon algunas marcas como Kia, que es una marca coreana de vehículos. Entonces desarrollaron su propia industria y ahora son exportadores de vehículos, porque crearon y le hicieron una apuesta económica a un sector de la producción que fue el desarrollo automotriz. Lo mismo pasó en Japón años atrás. Japón copiaba modelos ingleses de electrodomésticos y luego empezó a crear industria propia a partir de lo que había copiado en otros países y ahora es una potencia en el tema tecnológico. ¿Por qué? Porque el país decidió hacer una apuesta en desarrollo económico, escogió unos productos y a partir de allí generó investigación, generó industria propia y empezó a apalancar esa industria como sector clave del desarrollo económico del país, y hoy son una potencia. El tema es, bueno, ¿y en Colombia qué sector estratégico de la industria hemos escogido para desarrollar producto propio? Simplemente somos un país que importa o exporta bienes primarios sin transformación y está viviendo de exportar bienes primarios sin transformación. Cundinamarca, el principal renglón de las exportaciones son las flores. Por eso, gran parte de la oferta de empleo de Cundinamarca es el sector floricultor. Entonces, y las flores son un cultivo primario, hacen parte del sector primario porque no tienen transformación. Entonces, el país está dependiendo un poco de lo que es el sector primario y el sector agrícola.
no hemos desarrollado todavía, no tenemos un desarrollo industrial, no tenemos industria propia. En algún momento se trató con la industria textil, que fue fabricado, la industria que está en Antioquia, la industria textil, pero digamos que los tratados de libre comercio han golpeado también bastante lo que es la industria textil colombiana, porque vienen telas mucho más económicas. De Corea, por ejemplo, van a llegar telas mucho más económicas. Los chinos ya producen lo más barato que se pueda encontrar en cualquier mercado y compiten no con calidad sino con precio. Hay diferentes formas de competir, ya depende también del consumidor final cómo asume el proceso. Pero fíjense cómo nosotros vamos, y nuestro desarrollo económico también depende de cómo hemos construido esta historia del desarrollo, y a partir de allí no vamos a entrar a hacer un análisis histórico del desarrollo económico del país, pero sí es importante que entendamos que ese es un factor importante, ese es un factor importante, el desarrollo, como digamos hoy en día las grandes superficies de mercados han venido digamos desplazando lo que nosotros conocíamos como las tiendas pequeñas, los mini mercados. Es decir, todo eso tiene que ver con un desarrollo mundial. Por eso, en el centro de este pequeño cuadro está el contexto global, porque sin el contexto global y lo que pasa en el mundo no podemos entender lo que pasa en cada uno de los países. Seguramente una buena parte o la gran parte de los autores que ustedes leen no son de acá, son autores extranjeros, ¿cierto? Muchos norteamericanos. Los norteamericanos, digamos, han generado una línea de pensamiento empresarial bastante importante. Entonces fíjense cómo lo que se construye en el contexto global es lo que termina definiendo el contexto local. Por eso, digamos, lo ponemos en el centro de todas las explicaciones, porque es importante. No somos un país aislado, ni el pensamiento nuestro es un pensamiento progresivo, es el pensamiento que reúne todo lo que ha venido pasando en la historia. Nosotros no somos, con esto quiero decir que nosotros no somos completamente dueños de lo que pensamos, ni somos autores de lo que pensamos, sino que lo que pensamos es la influencia que recibimos a través de nuestra formación, nuestra educación, y tiene que ver con cosas familiares, pero también tiene que ver con contextos globales, con el consumo cultural que se da a través de los medios de comunicación y con todo lo que nosotros estamos recibiendo a diario de diferentes fuentes. La cultura social, educativa y empresarial también determina el desarrollo. Acá, por ejemplo, somos muy dados empresarialmente a no cumplir con los tiempos, por ejemplo. Y cuando se genera un compromiso empresarial, se propone un día para la entrega del producto, pues simplemente dejamos de contestar las llamadas, le sacamos el cuerpo al tema, y eso hace parte de una cultura, y eso define también el desarrollo económico del país. El tema de la puntualidad, de la impuntualidad, del cumplimiento, eso no tiene que ver con la historia del desarrollo, ni tiene que ver con teorías del desarrollo, ni con enfoques, ni con el rol del Estado, pero sí define el tema empresarial, la cultura, la conducta. La conducta empresarial. Ahí tenemos un revoltijo de varias tradiciones y varias culturas, pero eso también define el tema, por ejemplo, de la venta informal. En algunos casos una necesidad, en otros casos una industria. Pues, por ejemplo, a veces se ven en Bogotá personas que contratan a 20, 40 para hacer venta externa o venta informal. Entonces, una cosa es que yo viva de eso y lo haga, y otra cosa es que yo tenga una industria, una empresa de vendedores informales, donde yo pongo el capital y pongo unas personas aquí. Es decir, el concepto cambia, y eso hace parte también de una cultura empresarial que un poco, digamos, está inconforme o no está de acuerdo con la formalización y las obligaciones que eso genera. Entonces, no es simplemente hablar de lo que hemos hablado anteriormente, sino que la cultura también, la cultura local, la